Ayer un tonto, pero estos tontos con ganas que hay, se puso a hacer un fueguito para hacerse un té en el medio del campo, en un pueblito acá, y se le escapó el fuego. Así que él mismo fue y avisó a los bomberos que se le había escapado el fuego, pero el fuego con el viento y el calor que hacía ayer corrió rápidamente en dirección hacia el sur y ha puesto en peligro varias comunas, como ustedes han seguramente visto cada uno en los noticieros y eso, que de los incendios terribles como los que hay en Talahuasi, que es una parte que parece es de aquí al sur, un poquito, unos 15 kilómetros para el lado sur de Carlos Paz, que es una parte vieja, montañosa, donde hay muchos pinos viejos y así, que chorrean resina. Esos árboles son un pasto para las llamas, son realmente parecen pólvora y están dificultando el trabajo de los bomberos. Los bomberos usan unos aviones, los aviones hidrantes, no sé si has visto alguna vez uno. Los aviones hidrantes son unos aviones pequeños, como los que se usan para fumigar, solamente que tienen, en vez de ruedas adelante, tienen dos patines que parecen dos botes chicos, cerrados, herméticos, y entonces el avión cuando acuatiza en el agua del lago, acá nomás enfrente de casa los estamos viendo, están llegando, quizá escuches alguno en este momento, cada 10 minutos está llegando uno, va uno y vuelve a levantar vuelo. Cuando acuatizan, abren unas compuertas que tienen en esos patines y se llenan de agua. Entonces, una vez que tienen los patines llenos de agua, cierran las compuertas y vuelven a levantar vuelo ahí en el mismo sentido de vuelo que venían tomando. Retoman otra vez hacia el lugar del incendio y ahí arrojan el agua, que es como una tonelada de agua, en coordinación por radio con el sistema de bomberos que está en tierra, con un sistema bastante complicado, el sistema bastante coordinado. La verdad que es una maravilla y yo me saco el sombrero por todo el equipo de bomberos, brigadistas, los pilotos de los aviones que hacen una maniobra que es muy arriesgada. De hecho, a veces hay accidentes cuando ellos largan el agua que largan es como el equivalente de una pileta de natación no muy grande. Y si ese volumen de agua que cae de poca altura, quizás 50 hasta 100 metros, no, 50 metros de altura, y le da a gente que ya ha pasado, que ha bañado de repente a un grupo de bomberos, los puede lastimar porque es muy pesado ese golpe de agua y es realmente peligroso. El punto en esta mañana es que no sé si vos te fijás que hay un conjunto de cosas que pegan en nuestra emocionalidad. Yo cada tanto pienso, ¿no? Estos tips comenzaron allá por el año 2020, con el COVID-19 comenzó este problema. ¿Se acuerdan del confinamiento, de la cuarentena? Yo me doy cuenta que a lo largo del tiempo, porque una pregunta que yo tenía siempre para aquel entonces era ¿hasta cuándo va a durar esto, no? El tema de la cuarentena. En un principio cuarentena sonaba ahí un poco más de un mes, y después fue un poco más de 2 meses, y después fue un poco más de un año, y después estamos en el 2023. Y si vos te fijás, las diferentes crisis se han ido como renovando. Y hoy, la crisis de hoy día, tiene un componente en el incendio que hay ahora y donde hay gente realmente preocupada. Si querés hacerles un favor, podés orar por ellos porque están pidiendo oración, pero también hay una crisis muy grave en Israel, con una nueva guerra que es espantosa y horrible. Y también hoy es el día de la incertidumbre si el dólar va a llegar a 1.000 pesos o no. Y el problema es que cada día que se va acercando el día fatal de la elección, cada día tenemos una historieta nueva sobre quién dijo qué y cómo lo dijo y que cómo lo va a decir. Todo eso nos pega debajo de la línea de flotación, nos pega en las emociones. Todo eso es algo que uno tiene que digerir, resolver
y seguir adelante. Es muy interesante lo que voy a leer en el 1 Pedro 4:7, porque esto es algo que el apóstol Pedro escribió a fin del primer siglo, es decir, muy lejos de la época cuando Jesús vivía, no con Jesús, sino ya un Pedro grande, maduro, y que pasó por una de las crisis de Israel más graves que ha habido, si no la más grande de toda la historia, porque en el año 70 los romanos, que ya estaban inflados con los judíos en Jerusalén, que siempre estaban amenazando con una revolución, y ellos no los podían conquistar porque eran muy obstinados con el tema de mantener su independencia, finalmente arrasaron la ciudad de Jerusalén, y en la ciudad de Jerusalén no volvió a vivir ningún judío desde aquel entonces, el año 70, hasta el año 1948, cuando volvieron a ingresar con el general y luego presidente Ben Gurión. Se estableció de nuevo la República, el gobierno nacional, la nación de Israel en la zona de Jerusalén. Peleada hasta el día de hoy, dividida la ciudad de Jerusalén con los árabes y ahora con el tema de la franja donde está el país de Jordania, que mucha gente confunde como que Israel tiene un problema con otro país, lo cual no es cierto, porque el problema que está teniendo Israel es con Hamás. Es una especie de secta islámica, no es el Islam, es una secta fanática islámica que lo que quiere hacer es conquistar todo el mundo, y guarda porque esto nos incluye a nosotros, y hubo ya algunos movimientos terroristas en Argentina de estas ideologías que se desarrollan a veces en el Islam con la idea de llegar a tener todo el mundo islámico, todo el mundo, y el que no se someta, eliminarlo. Y eliminarlo en una forma tan violenta que sea un escarmiento para todos los demás. En vez de pensar en la difusión de tu evangelio, de tu religión, de la atracción, de la seducción, es por la fuerza. ¿Crees en esto? Y si no crees en esto, vas a quedar como muestra de qué les pasa a los que no creen en esto. Que es una mentalidad que no es tan retorcida como a nosotros nos gustaría pensar, porque nosotros también a veces estamos en ese cómo compartir con personas que no piensan igual que nosotros, que en el fondo es eso, ¿no? ¿Cómo comparto yo, cómo hago que cambie de mentalidad una persona que no piensa igual que yo, sin matarla, sin forzarle el pensamiento apuntándole con un revólver en la cabeza? El apóstol Pedro dice así, y escucha el pensamiento de ese viejo: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Pedro, como en toda la Biblia vas a encontrar, tiene un mensaje que no es tonto. En toda la Biblia no hay un mensaje tonto, tipo, no te preocupes, todo va a pasar, ya dentro de todo va a estar mejor. La verdad es que en general es así. En general creemos que Dios más adelante nos va a mostrar cosas mejores. Pero sabemos que en las incidencias de la vida va a haber un momento donde va a venir el fin de la historia, es decir, después del cual no va a haber la resolución de una guerra, la mejoría de un problema médico, la solución de un conflicto, sino directamente la cancelación de la historia humana y una nueva creación con un nuevo mundo, con una nueva existencia que está prometida para Dios y para los que le aman. De manera que, sabiendo nosotros que ese que Pedro llama el fin está en alguna forma próxima, porque va a ocurrir más adelante, nos debe hacer volvernos sobre las personas que nos rodean, inclusive
las personas que no piensan igual que nosotros, de manera amorosa. Porque dice, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir en llano? Que la actitud amorosa alivia los conflictos entre personas. Una persona que está con una actitud amorosa, esa persona va a influir sobre el resto de las personas muy positivamente. ¿Y sabes qué? Esa persona podés ser vos.